porque el propio presidente de los Estados Unidos lo ha dicho, el secretario de Estado lo ha dicho, el secretario de Defensa lo ha dicho, que una de las mayores amenazas que enfrenta este país es el crimen transnacional organizado. ¿Y quién participa del crimen transnacional organizado? El régimen en Caracas. Así es. Entonces, creo que el propio señor Trump ha dicho en la oficina oval de que estaba considerando no comprar más petróleo venezolano. Conclusión del conflicto, quien piense que se va a dar en horas o en días, creo que está haciendo un ejercicio tal vez exagerado de optimismo. Creo que hay muchas cuestiones que todavía se verán, pero a partir de la firma de esto, como dijo el propio presidente de los Estados Unidos, espero para ver y observar qué sucederá con unas Fuerzas Armadas ucranianas que ya no se tengan que preocupar con no disparar determinado número de munición de artillería, que ya no tengan que preocuparse si no van a tener repuestos para sus medios blindados. Creo que entramos a una nueva fase del conflicto que el Kremlin debe estar analizando cuidadosamente. Estados Unidos solamente conversará con Rusia en Estambul el día 27 de que Rusia se niega totalmente al despliegue de cualquier tipo de fuerzas de pacificación, y esto es muy importante, dijo que... Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy vamos a analizar el caso de Ucrania y también vamos a darle un vistazo al tema de Venezuela. En esta primera parte vamos a conversar sobre el deal, el gran deal de minerales, es decir, un preacuerdo que hubo aparentemente, de acuerdo a informaciones que se han publicado serias, entre el presidente ucraniano, el señor Volodymyr Zelensky, y el gobierno de los Estados Unidos. Se había especulado mucho sobre la materia. Ahora el señor Zelensky va a estar presente en Washington y se va a discutir este tema. Esto en el marco de una serie de acciones que se están haciendo para ponerle fin a la guerra de Rusia y Ucrania, con una discusión que va mucho más allá, y es cómo van a quedar, por ejemplo, los territorios, cómo van a quedar Donbass, cómo va a quedar el Donetsk y todas las áreas que Rusia dice que son de ellos, pero que representan y forman parte del territorio ucraniano. ¿Cuáles son los nuevos cambios que se están dando? Y si realmente, como dice la propaganda y la desinformación, el presidente de los Estados Unidos está trabajando en conjunto con Rusia, o muy por el contrario, son estrategias de negociación que muchos no entienden, pero que llevan y conllevan a conclusiones equivocadas. En la segunda parte del programa vamos a hablar también sobre un evento que ha sido elemento clave en el proceso de desinformación de grupos interesados en elevar lo que es el tema de Nicolás Maduro, de mantenerse en el poder de manera ilegal, el apoyo de supuestos agentes de Estados Unidos al régimen, pero también lo que es en hechos y realidades la posición del gobierno de los Estados Unidos con relación al régimen criminal de Nicolás Maduro, la visita del representante Rich Grenell a Caracas y las conversaciones que ha tenido con algunos medios que a todas luces parece que están siendo tergiversadas por sectores que están interesados en dos cosas. Uno, destruir la reputación del presidente de los Estados Unidos, cosa que pues ya prácticamente nos tiene acostumbrados, y dos, inflar la imagen del régimen de Nicolás Maduro. Ya vamos a hablar con Hugo Achá sobre todos estos temas, pero antes de darle la bienvenida, quiero saludar a toda la gente que hasta ahora se une a nuestras plataformas. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos de España, bienvenidos todos, al igual que los miembros del Superchat, y a todos aquellos que forman parte de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política Realidades Sin Filtros. Si ustedes todavía no forman parte de nuestra cuenta, los invito. Este viernes tenemos una cita, y una cita impostergable. Todos los miembros de Sin Filtros y Sin Censura, tanto en Patreon como en YouTube, tendremos una conversación privada para conversar sobre los temas que ustedes nos han solicitado. Si ustedes todavía, repito, no forman parte de nuestro canal, suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para que sepan cuando tenemos nuevos contenidos para ustedes. Y ahora sí vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, Hugo Achá. Bienvenido. Mike, como siempre, un verdadero placer, a tus órdenes. Bueno, Hugo, empecemos esta conversación con el negocio que aparentemente, el acuerdo que se ha dado
y que vamos a ver expresado en múltiples medios, muy probablemente a partir de mañana, en el que el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Ucrania lograron un acuerdo en materia de minerales preciosos, de minerales importantes, de tierras raras, etcétera, que inicialmente cuando el presidente Trump lo planteó, aparentemente pues todo había sido rechazado sobre la mesa. Y también el juego de parte del señor Macron, presidente de Francia, que vino a la Casa Blanca y que discutió. Así que vamos a tocarlo por puntos porque creo que este tema es sumamente importante y por supuesto la reacción de Rusia en relación a estos posibles acuerdos. Bueno, querida May Ward, primero que nada, y por la seriedad de tu espacio y porque siempre queda en el registro para su futura referencia, por el momento, lo que han publicado medios ucranianos, UA, Kyiv Post, se supone que sería el texto definitivo de los acuerdos alcanzados. Tendremos que esperar al día viernes, cuando aparentemente el señor Volodymyr Zelensky estaría aterrizando en Washington para reunirse personalmente con el presidente de los Estados Unidos y tornar esto en una situación oficial. Dicho esto, el análisis se ampara en esta situación de condicionalidad porque el documento puede sufrir modificaciones, puede sufrir cambios. ¿Por qué digo esto? Porque voy a reiterarlo siempre. A los hombres poderosos no hay que escucharlos cuando hablan, sino leerlos en aquello que han dejado plasmado en el papel. Y quien quiera negociar, interactuar o entender al presidente Donald J. Trump y no ha leído The Art of the Deal, se arriesga a su propia cuenta y a su propio arbitrio. Habiendo señalado esta situación, querida May, es necesario hacer memoria. La izquierda, en buena medida los partidos liberales europeos, se dedicaron con entusiasmo digno de mejor empleo a plantear la narrativa de que todo lo sucedido con Ucrania y el, vamos a colocar comillas aquí, abandono de la causa ucraniana a partir de la agresión rusa era responsabilidad absoluta de Donald J. Trump. Lo que voy a decir lo puedes verificar paso a paso. Cuando se produce la agresión de la Federación Rusa a Ucrania y se le pide a las Fuerzas Armadas ucranianas no reaccionar, el presidente de los Estados Unidos era el señor Barack Obama. Cuando se continúa esta agresión y se hace la operación de bandera falsa con los supuestos, entre comillas, disidentes, continuaba en la administración el presidente Barack Obama. El presidente Barack Obama indicó de que toda ayuda a las Fuerzas Armadas de Ucrania debería ser de naturaleza no letal. El presidente Trump, horas atrás, en una de las múltiples interacciones que tuvo con la prensa, recordó algo que está documentado y dijo: ¿quién le dio a Ucrania los misiles Javelin con los cuales pudieron resistir? Cuando reconoció el valor de los soldados ucranianos y dijo que sin los medios y armas norteamericanos, a pesar del valor, probablemente hubieran sido rebasados. Fue el presidente Trump. El presidente Trump también permitió el entrenamiento operativo, lo que facilitó la mudanza táctica y le dio en muchas ocasiones la superioridad operativa a las Fuerzas Armadas ucranianas en sus diferentes elementos frente a la agresión rusa. Y eso está documentado. Sigo con este razonamiento. Cuando la invasión era inminente, ¿quién dijo que una pequeña invasión sería aceptable? Fue el presidente de los Estados Unidos en ese momento, Joe Biden. Y estoy, por favor, esto no tiene nada que ver con ser republicano, con ser demócrata. Está en los medios, está en las bases documentales. Continúo. ¿Quién ofreció donar, si la memoria no me falla, 5.000 o 10.000 cascos como todo aporte a la defensa ucraniana? ¿No fue el señor Scholz, canciller de Alemania? ¿No fue su ministra de Defensa quien dijo, y cito, es imprudente y no se debe armar a Ucrania ni proporcionarle medios militares? ¿No fue el señor Macron
que ahora viene como supuesto abogado de la causa ucraniana, quien dijo que había que apoyar las iniciativas de Putin, no humillarlo y que Ucrania debería estar lista para ceder territorio, y que después se sentó, tú recordarás, en esa larga mesa y fue posteriormente ridiculizado por Vladimir Putin. Es hora de ponerle a esto una buena dosis de hechos documentados. El presidente de los Estados Unidos ha realizado declaraciones que sin duda a todos, a ti, a mí, a todos los que estamos en el medio del análisis de la situación política, de la cuestión estratégica, de las nuevas tendencias, por lo menos con un gran signo de interrogación. Pero reitero lo que dije al comienzo. Yo te había manifestado, está en tu programa, que me parecía que Trump caminaba hacia un concepto similar al que Roosevelt había adoptado en la Segunda Guerra Mundial. Porque nos olvidamos que los Estados Unidos no apoyó a los aliados desde el comienzo, que Roosevelt era un abogado del aislacionismo, que pasó medidas legales para impedir la participación norteamericana en el conflicto, y que cuando Churchill finalmente consigue convencerlo de lo que significaba Hitler, y por cierto, Stalin, el comunismo, era aliado de Hitler, habían firmado el pacto Molotov-Ribbentrop, habían invadido los países del Báltico, se habían repartido Polonia, cosa que a la izquierda le encanta olvidar, ¿no es cierto? Roosevelt creó Lend and Lease, marzo 1941. Yo te doy a ti, querida May, todas las armas y los medios que tú requieras, pero si esos medios se pierden o se desgastan, tú me los pagas. Y en guerra tú sabes que los medios que se entregan siempre se desgastan o se pierden. Fue un excelente negocio para el aparato industrial norteamericano. Y hasta que el 7 de diciembre de 1941, Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, el ataque japonés a Pearl Harbor, aún después siguió aplicándose el Lend-Lease. Siguió aplicándose una medida que daba seguridades a los recursos que entregaba a los Estados Unidos. Quiero hacer un paréntesis. Yo vengo de un país que tuvo una experiencia muy similar. Ahora entremos en lo que dice este documento. Porque, curiosamente, no es lo que nos había vendido la gran media. Si efectivamente el contenido es el que se ha publicado, se parece mucho más a una medida que en mi país de origen se llamó la capitalización. Tú llamas a inversionistas interesados, escoges al más calificado, le entregas el 51% de la empresa que se forma en conjunto. Esa empresa se radica en Ucrania, no puede ser pignorada, no puede ser vendida, no puede ser hipotecada sin pleno acuerdo de ambas partes. Te estoy diciendo por haber leído este texto en detalle. Se sujeta en buena parte a la ley norteamericana, cosa muy importante, porque ahora no va a ser tan sencillo el tema del desarrollo de corrupción, uno de los grandes males de Ucrania, porque tendrías la posibilidad de que cualquier situación de arbitrariedad que afecte a esta sociedad mixta sea ventilada en tribunales de los Estados Unidos, no de Ucrania. Y finalmente, y esto es muy importante, hay una cláusula que dice de que ambas partes contratantes se comprometen a la defensa y protección de estos intereses. Nada de lo que te estoy diciendo es especulación. Está en el documento publicado. ¿Cuál es la reacción de Lavrov para cerrar la respuesta a tu pregunta? Furibunda ha sido la expresión del señor Lavrov cuando dijo de que ningún tipo de principio de acuerdo se ha alcanzado, que Estados Unidos solamente conversará con Rusia en Estambul el día 27, de que Rusia se niega totalmente al despliegue de cualquier tipo de fuerzas de pacificación, y esto es muy importante, dijo que lo que quede de Ucrania deberá ser limpiado de elementos nazis. Vale decir, un retroceso muy grande de lo que hasta ahora había llevado inclusive al propio Putin a sugerir que en los territorios ocupados se podían explotar minerales que pudieran ser vendidos a los propios Estados Unidos. Creo que nuevamente precipitarse con el presidente Donald J. Trump te puede llevar a situaciones muy incómodas cuando uno se deja llevar por la emotividad. Nos ha costado, querida Maybord, ataques y calificativos de todo género, pero creo que es mejor el análisis, la documentación y la prudencia para una administración que claramente en 4 semanas ha impactado y mucho el escenario local, nacional y global
en el espectro geopolítico. Fíjate que cuando uno evalúa todos los elementos que están puestos sobre la mesa y particularmente se fija en los minerales que están enmarcados dentro de las conversaciones públicas y de lo que podría ser ese acuerdo, hay para la gente que no está informada sobre el asunto un grupo de 17 minerales químicos que son indispensables para la producción de baterías, de equipos militares, turbinas eólicas, etcétera. Y en estos momentos es China quien domina el mercado mundial en esta materia. El juego de Donald Trump, que en principio no fue entendido por la Comunidad Europea, salvo que pues también está el tema de las diferencias en posiciones políticas, pero esto conllevaría a un cambio en el mercado importante y despojar a China de esos minerales que podrían ser entregados en otras circunstancias es sumamente importante. Y también el movimiento que hay con Rusia, que muchos no lo están entendiendo, Hugo, y mucha gente está desinformando sobre la materia porque creo que no se han leído el libro, pero que adicionalmente a ello no están entendiendo, uno, en dónde estamos, dos, que esto es una guerra de amplio espectro, y tres, que hay un reposicionamiento de los países y en el marco de ese reposicionamiento podemos entender algunos comportamientos tanto del presidente de los Estados Unidos como de los jefes de la Comunidad Europea y también de la OTAN, porque va a haber cambios significativos en la OTAN a raíz del cambio de política en Washington, Hugo. Querida Mayward, primero que nada, porque me has escuchado decirlo antes, lo último que yo haría, ¿no es cierto? Porque a raíz de esto estoy esperando el flujo de quienes vayan a decir que soy un furibundo trumpista, ¿no es cierto? Como en algún momento me han acusado de ser un furibundo liberal, ¿no? Y en realidad lo que yo trato es de traer a la mesa el análisis frío, documentado, debidamente respaldado, que le permita a tu audiencia sacar sus propias conclusiones. Porque lo último que yo voy a hacer es imponer un criterio, ¿no es cierto? O tratar de moldear una narrativa. Es algo contra lo que tú y yo hemos luchado ya durante tantos años que no vale la pena hacer una memoria en ese aspecto. Entonces, tornarme en el abogado, ¿no? O el intérprete del presidente de los Estados Unidos, primero sería un acto de arrogancia y segundo de desubicación. Pero hay algo fundamental en lo que acabas de mencionar. Cuando hablamos de la Unión Europea, cuando hablamos de la OTAN, tenemos que ser cuidadosos y lo tienes en tu registro y en tus archivos, querida Mayward, lo hemos sostenido siempre. ¿Cuál Europa? La Europa que cabalgaba e insistía con el famoso PDCA y que con la posición de Mogherini quería el PDCA con Cuba y seguía enviándole cientos de millones de euros sobre pretexto de una aplicación provisional a un país que ha trabajado en contra de los intereses de Europa, que ha enviado jóvenes a morir en calidad de, entre comillas, mercenarios del lado de la agresión rusa. Vamos a hablar de países que creo que esto es parte de esta ecuación, querida Mayward. El presidente de los Estados Unidos ha señalado casi un tercio de la OTAN no cumple con el umbral mínimo de aporte del 2% de su Producto Interno Bruto. Y del otro lado, tienes a países como Lituania, que, como hemos mencionado muchas veces en este tu programa, ha tenido el coraje, el valor, a pesar de su tamaño geográfico, de plantar cara a estos conceptos, de negarse a ser un facilitador de los autoritarismos y es un valiente adversario de la Federación Rusa. O vamos a hablar de Polonia, que es hoy, querida Mayward, un país que invierte más del 5% de su Producto Interno Bruto, que está invirtiendo 33.1 billones de dólares al año, que la semana retrasada sobrepasó a Arabia Saudita como el mayor cliente del sistema de producción de defensa de los Estados Unidos en cuanto a tecnología, armamento y equipos específicos. ¿De qué Europa hablamos? Porque ¿es la Europa de Sánchez, de Macron? ¿O es la Europa de la señora Katia Kallas, hoy día nueva alta comisionada del Euroespacio? ¿De qué Europa hablamos? ¿No? Porque
a la primera Europa, que es el escudo que está hoy día aprovisionando a Ucrania, que ha sido extremadamente solidaria, 2 millones de refugiados asimilados, no hay un solo campo de refugiados en Polonia. Lituania, frente a su población, ¿cuántos bielorrusos disidentes, cuántos ucranianos ha recibido? Y sin embargo, Francia y España los acusaron de ser racistas cuando, recuerdas, estuvimos allí, los servicios de inteligencia rusos transportaban a, entre comillas, refugiados de la guerra civil en Siria para desestabilizar a esos países. Entonces, creo, querida Maybor, de que todavía hay muchos aspectos, imagino que en este concepto que tiene el presidente Trump y que ha publicado en su libro, que toda oportunidad permite mejorar la negociación. También hablaba con un colega nuestro europeo y decía, debe ser realmente agotador negociar con Donald Trump, porque él mismo lo dice, lo ha escrito, ¿no es cierto?, de que la negociación es un arte, pero es un arte perpetuo, porque todo trato se puede mejorar. Entonces, nada está definitivamente lavado en piedra, nada puede tomarse como una cuestión que sea estática, sino totalmente dinámica. ¿A dónde nos va a llevar esto? Bueno, por el momento parece, vuelvo a reiterar, que a una presencia efectiva de intereses norteamericanos con un compromiso de defensa y que ampliará las posibilidades de dotación de equipos de tecnología y de armamento a las Fuerzas Armadas ucranianas. Creo que, esto es opinión ya muy personal, querida Maybor, no veo una inminente conclusión del conflicto. Quien piense que se va a dar en horas o en días, creo que está haciendo un ejercicio tal vez exagerado de optimismo. Creo que hay muchas cuestiones que todavía se verán, pero a partir de la firma de esto, como dijo el propio presidente de los Estados Unidos, espero para ver y observar qué sucederá con unas Fuerzas Armadas ucranianas que ya no se tengan que preocupar con no disparar determinado número de munición de artillería, que ya no tengan que preocuparse si no van a tener repuestos para sus medios blindados, que no tengan que preocuparse si su logística se va a ver interrumpida. Creo que entramos a una nueva fase del conflicto que el Kremlin debe estar analizando cuidadosamente. Muy cuidadosamente. Al igual que se está analizando, por ejemplo, en Venezuela, quiero en esta parte del programa conversar sobre las declaraciones de Rich Grenell, que es el encargado para Venezuela y Corea del Norte por parte de la administración Trump, haciendo una corta recapitulación. Él estuvo en Venezuela, se reunió con el régimen, logrando la liberación de 6 rehenes estadounidenses que estaban allá presos. No son todos los ciudadanos norteamericanos los que han sido entregados. Repito, son 6 personas que estaban con calidad de rehenes de acuerdo a los Estados Unidos, y a raíz de esa visita de Grenell, una reunión con Nicolás Maduro que fue muy promocionada y sigue siendo muy promocionada por el régimen, Maduro aceptó la deportación de miles y miles y miles de inmigrantes venezolanos que estaban con órdenes de deportaciones finales en Estados Unidos y que Maduro había dicho a Biden que no los iba a recibir más, y por ende todo quedó paralizado para estas personas que estaban hacinadas en centros de detención en Estados Unidos. Se abrió ese espacio, se empezaron a hacer deportaciones de estas personas con órdenes de deportación final y empezaron a llegar, pero en el mismo momento en que esto se produce, se prende el aparato de propaganda que, dicho sea de paso, Grenell ya había advertido y se lo dijo en las pocas palabras que pudimos escuchar. Cuando él regresó de Venezuela con las 6 personas estadounidenses que fueron liberadas, inmediatamente empezó todo este proceso. Repito, el hecho de que Grenell haya ido a Venezuela y se haya reunido con Maduro es uno de los principales ejes de la propaganda del régimen para decir que estamos en una agenda cero y que Trump y él están haciendo negociaciones abiertas. ¿Qué es lo que queda de peso? Es importante destacarlo. Número 1, la licencia de Chevron, que fue renovada por Joe Biden en octubre del 2024 hasta abril del 2025.
hubo una desinformación de que la licencia se había renovado de manera automática en el marco justamente de que Grenell llega de Venezuela. Eso era una información falsa creada por laboratorios de propaganda de varios grupos de interés. Número 2, al tener la presencia de esa licencia para el mes de abril, todos los enfoques entonces se lanzan sobre los lobbies de Chevron, sobre la importancia de Chevron para la economía del régimen, sobre la importancia de la producción de Chevron para la economía de los Estados Unidos, y vino Donald Trump y dijo no creo que vamos a seguir en esto, no hay una decisión final, pero no creemos que vayamos a seguir comprando petróleo a Venezuela, porque eso fue un error de la administración Biden que le dio oxígeno a Nicolás Maduro, y que cuando ya estaba a punto de caer, pues él le da estos beneficios y esto queda sobre la mesa. Disculpa que sea una introducción muy larga, pero quiero que toquemos los puntos en esta última parte. Tenemos también cómo se distribuye el mercado y los campos petroleros en Venezuela. Ahí está el control de la empresa Rosneft, que prácticamente después de las sanciones del 2020 recuperó miles de millones de dólares en deuda y operaciones importantísimas en los mejores campos petroleros de Venezuela. Está la influencia de China, Rusia e Irán en Venezuela y la intención de desplazar las empresas norteamericanas en los sectores energéticos una vez que el presidente Trump decida o no qué va a hacer con la licencia de Chevron. Irán también controla importante esto que vamos a decir, es proveedor de diluyentes. Desde el 2021 hasta el 2023, cuando se afianzan las sanciones, Venezuela importó 35 millones de barriles de condensador iraní, lo que facilitó las operaciones clandestinas con China de petróleo. China y el petróleo venezolano, muy importante también este punto, porque China ha importado 153 millones de barriles en 2021 a precios muy bajos y sigue presionando a Venezuela como uno de los proveedores seguros. ¿Por qué traemos todo esto a colación? Porque aquí se está planteando, y tú lo dijiste, Hugo, un cambio y un reposicionamiento. Y el hecho de que los Estados Unidos esté marcando en un negocio que la gente no entiende y es utilizado para desprestigiar nuevamente, la presencia de Grenell, los deportados, la propaganda de Maduro y la estructura del mercado con Chevron están siendo interpretados y están siendo objeto de propaganda. Yo quisiera que tú en esta parte del programa nos expliques tu visión del mismo para que la gente entienda por dónde van las falsas narrativas y por dónde van los eventos de negociación que podrían cambiar nuevamente el paradigma hacia América Latina, pero particularmente a Venezuela. Querida Maybord, nuevamente desde un punto de vista de análisis y del cual me hago cargo, me parece que creer que la administración lee a la situación en Venezuela como un aspecto no conectado a otros que ha claramente definido como estratégicos y fundamentales sería un error garrafal. El tema de la cuestión de las organizaciones criminales que son definidas como, o serán definidas como organizaciones terroristas, y gobiernos que se beneficien de este ciclo del ilícito, no terminan con la resolución de la semana pasada que transmitió el secretario de Estado después de realizar una coordinación con la Procuraduría General de Justicia y el Departamento de Homeland. Fue las primeras de 6. Recordarás, 4 carteles mexicanos, la Mara conocida como MC-13 y el Tren de Aragua. ¿Qué es el Tren de Aragua, querida Maybord? El Tren de Aragua es el músculo y la herramienta de desestabilización, infiltración y generación financiera de otra organización que se llama el Cartel de los Soles. ¿Y qué es el Cartel de los Soles sino otra denominación para el régimen en Caracas? O sea, yo creo que tenemos que aterrizar en lo básico para entender. Porque si está beneficiando a esta organización, ¿por qué le corta el brazo operativo? ¿Por qué la somete a una serie de definiciones dinámicas?
¿no es cierto? Que hay interrogantes, claro que hay interrogantes, querida Maybor. Si ya se la ha definido, quedó en el aire como un interrogante, ¿por qué algunos deportados que fueron a Guantánamo fueron después vía Honduras llevados a Venezuela? Nos llama la atención, puede ser una cuestión del marco de definición legal, algo a lo que este país es muy afecto, porque sin legalidad no hay procedimiento, sin procedimiento no hay ejecución, ¿no es cierto? Pero ahí viene un otro punto. Se ha hablado mucho de la visita del señor Grenell y yo he visto con detalle lo que se ha publicado y masificado en las redes. No he encontrado nada diferente a lo que dijo a los pocos minutos de haber desembarcado con los rehenes en su primera visita a Nicolás Maduro. Dijo exactamente lo mismo. Dijo exactamente lo mismo. Si vamos a hablar del tema de regime change, algo que exacerbó los ánimos, y aquí de nuevo no voy a constituirme en abogado de la administración, ni del presidente, ni del señor Grenell, pero nos hemos olvidado que existe un marco legal que le impide a los Estados Unidos realizar lo que se define como regime change, pero no le impide generar una serie de medidas que, ¿para qué me vas a escuchar a mí? Escucha a la vocera de la Casa Blanca. La vocera de la Casa Blanca te dijo elementos que, corrígeme querida Maybor si estoy equivocado, dijo, el presidente de los Estados Unidos ha dejado muy clara su posición, reconocemos al presidente electo, que en este momento tengo entendido que a menos que hayan cambiado las tornas es Edmundo González Urrutia, dijo muy claramente que, y se refirió al régimen como el régimen, como una estructura autoritaria. En ningún momento, ni siquiera cuando Grenell estuvo allí y se anunció, la vocera ha cambiado esa narrativa. Siempre se ha referido al régimen autoritario y ha cuestionado abiertamente la legitimidad. Y la segunda parte de lo que dijo la vocera, este tema ya ha sido claramente expresado y definido por el señor secretario de Estado norteamericano de manera abundante, por lo cual me eximo de cualquier tipo de comentario. Si alguien va a creer que la vocera de la Casa Blanca está hablando sin la autorización expresa, definida, precisa del presidente Donald J. Trump, se hace ilusiones. Porque también es un espaldarazo al propio Marco Rubio, al que se lo había cuestionado mucho frente a, voy a usar la palabra supuestas, ¿no es cierto?, situaciones de dinámicas internas y disputas al interior de la administración debido al rol jugado por el señor Grenell. Otra vez, no nos llamemos a error. Donald J. Trump es básicamente un negociador. No lo digo yo, lo dice él mismo. Se jacta, es uno de sus principales motivos de orgullo personal. A este negociador, cuando hablamos de esta situación, yo esperaría para ver. Y esperaría lo que tú has dicho en precisión. Esperaría para ver qué sucede en relación a Chevron. El propio señor Trump ha dicho en la oficina oval de que estaba considerando no comprar más petróleo venezolano. Es más, la ecuación que él hace tiene que ver con la participación porcentual que es mínima en la ecuación de seguridad. Algo que, por cierto, desmonta en buena medida el lobby de Chevron. Lobby que, seamos claros, en Estados Unidos es legal. En Estados Unidos el lobby es legal. No caigamos en la satanización o la teoría de la conspiración. Cualquier persona que tenga un interés que no esté definido en el marco de estatuto federal como ilegal puede ser sujeto de promoción de intereses a través de compañías establecidas en los Estados Unidos. Que uno disienta de esa posición tiene abierto el marco del Congreso, de las instancias de vigilancia, de la oficina, tú sabes, el Government Accountability Office. Hoy más que nunca tienes una instancia que se llama el DOJ. Entonces, creo, querida Maybor, que hay que ser responsable desde el punto de vista del análisis. Si esto el día de mañana, en función a un objetivo específico, coyuntural, pueda llevar a que la administración renueve o no la licencia, no es algo sobre lo que yo vaya a especular. Pero sí me da la impresión, reitero, me da la impresión de que estamos avanzando en un escenario de presión. Porque, voy a reiterar, tienes una orden ejecutiva que te da y tiene una espada de Damocles encima de la cabeza del régimen, porque no nos olvidemos,
de que el señor Maduro y el señor Diosdado Cabello tienen recompensas establecidas por el sistema de justicia y de law enforcement de este país. Y eso no lo va a cambiar el señor Grenell, no lo va a cambiar el señor Marco Rubio, no lo va a cambiar el presidente de los Estados Unidos. Que se cometieron errores en el pasado. Y, querida Maybord, si ponemos en este momento lo que discutimos previo a la liberación del señor Saab Morán, creo que es una elegía a cómo se puede equivocar una administración de los Estados Unidos. Pero yo esperaría para ver, creo que 4 semanas es demasiado poco tiempo para juzgar 4 años de gestión que se esperan. Me parece, otra vez me hago cargo en primera persona, de que esta es una maniobra más compleja de lo que se ha querido percibir, analizar o interpretar, y de que yo esperaría para ver cómo va a avanzar el tema de las designaciones. Ojo, ¿qué tiene que ver la trágica muerte de un granjero en las cercanías de Brownsville, en la frontera entre México y los Estados Unidos, con esto? Todo, querida Maybord, todo. Porque el propio presidente de los Estados Unidos lo ha dicho, el secretario de Estado lo ha dicho, el secretario de Defensa lo ha dicho, que una de las mayores amenazas que enfrenta este país es el crimen transnacional organizado. ¿Y quién participa del crimen transnacional organizado? El régimen en Caracas. Entonces, creo que espero para ver. Yo también voy a esperar para ver, pero vamos a seguir aclarando todas las falsas narrativas que se imponen a través de diversos sectores que tienen la intención de confundirlos a ustedes. Y de confundirlos a ustedes porque recuerden que en el marco de la guerra que estamos atravesando, una guerra infinita, hay un objetivo planteado en el control de la opinión pública y en el manejo de la psiquis del colectivo. Y esta es una de las estrategias que se está utilizando para generar confusión, odios y deslegitimar instituciones y personalidades y gobiernos, obviamente. Hugo, mil gracias por haber estado una vez más con nosotros. Un verdadero placer siempre, Maybord, a tus órdenes. Igualmente quiero agradecerle a toda la gente que nos ha acompañado en esta emisión. Muchísimas gracias a nuestros maravillosos moderadores por estar aquí con nosotros, controlando y manejando y opinando. Este es un programa interactivo. Yo los invito para que opinen qué es lo que ustedes piensan. ¿Qué es lo que piensan sobre el deal de Estados Unidos y Volodymyr Zelensky y Ucrania? ¿Qué es lo que piensan ustedes de la guerra? ¿Qué es lo que piensan de este trío? Rusia, Ucrania y Estados Unidos en un proceso que también demarca la relación de Estados Unidos con Europa. Yo quiero ver sus comentarios respetuosos, sesudos. Nosotros tenemos una comunidad de gente inteligente, consciente y con un sentido común que expresa cada una de sus posiciones abiertamente en este subcanal de Sin Filtros y Sin Censura. También quiero que ustedes opinen de manera consciente sobre lo que hemos discutido sobre Rich Grenell y esa posición que ha generado desinformación y que ha generado una serie de confusiones de las que hemos estado pendientes, porque la intención es aclarar, revisar y romper narrativas. Nos vemos en la próxima. Mil gracias a todos. Muchísimas gracias y nuevamente les pido que si ustedes todavía no forman parte de los suscriptores de nuestro canal, que lo hagan en nuestro canal de Sin Filtro, pero también en nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, Realidades Sin Filtros. Los invito también porque en las personas que van a participar y que son miembros de nuestro canal de Sin Filtros y Sin Censura y de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, pueden participar en un encuentro privado que tenemos única y exclusivamente para nuestros suscriptores el día viernes, así que no se lo pierdan. Y no se lo pierdan porque ahí vamos a conversar de unas cosas que son sumamente importantes y van a tener oportunidad de hacernos preguntas. El tema lo escogieron ustedes en los posts de la comunidad. Si quieren participar, vayan todavía, que hay chance para eso. Ahora nos vamos y nos vamos con el mensaje de la RAC, porque recuerden que juntos salvamos vidas. Manténganse libres y con el pensamiento y los ojos bien abiertos. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad.
Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.